Hare Krishna. Nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, dentro del Sadhana Online. Y siendo domingo, que tenemos clases siempre especiales, hoy es la parte número 4 de un conjunto de clases que la temática es el Sat Darshana, o sea, los 6 sistemas filosóficos. Y él ha dado ya varios, en el canal de YouTube podéis encontrar las 3 partes anteriores, y hoy la cuarta parte va a hablar acerca de la filosofía Mimamsa. Pues le damos las gracias a Dwarkadas Prabhu por, sí, por tener sí, o sea, por el hecho de venir y darnos las clases, y somos muy afortunados por poder tener esta oportunidad. Muchas Es- gracias, Nitiangi. Que sepas que Eh, tus clases están siendo muy apreciadas y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay un devoto de Barcelona, el Puyari Abimanyu, que se las ha puesto en un iPad de Málaga. pequeñito que tiene, y cada día las está escuchando muchas veces y dices, es que Uy, estas clases tienen tanto contenido que esto no es para escucharlo una vez. O sea, lo tienes que escuchar muchas veces y te vas enterando cada vez de algo, vas haciendo pasadas y te va quedando otra cosa, porque es mucho el contenido, muy valioso lo que hay. Entonces, pues eso, que tomemos nota y hagamos lo que hace nuestro querido Abimanyu, porque es la manera de aprovechar bien estas clases. Muchísimas gracias. Ya cuando tú quieras, Abi- te voy a gracias a poner para... ustedes. Abimanio es muy humilde porque él sabe mucho, es un devoto de muchos años y hay muchas cosas que sabe mucho más que yo. Así que yo aprecio mucho esto que me dices. Pues te va a Me escuchar. ale- Siempre me pregunta, ya me preguntó ayer, "Ay, mañana da mi mamsa, ¿no?" Y digo, sí, sí. Eh, Esto es un ida y vuelta, ¿no? O sea, nosotros escuchamos y también a mí me ha pasado de escuchar algunas clases una y otra vez porque eran estaban tan nutridas de información y de conocimiento que escucharlas así una sola vez no alcanzaba. Entonces, Mm. parabas, hacías una pausa, buscabas, pensabas, volvías para atrás, en fin. Esto es un poco lo que dice Rupa Goswami, Dadati Pratigrinati, ¿no? O sea, dar y regalar y aceptar regalos de los devotos que, que, bueno, nos ayudan a seguir progresando, a seguir avanzando, que es algo tan necesario para nosotros y para la institución, especialmente en días como hoy, en esta época bueno, hay tanta superficialidad y bueno, mejor no entrar en esos temas. Entonces, hoy vamos a ver el sistema Mimamsa, que es uno de los más antiguos. Así como dijimos que el Sankhya era el más antiguo, el Mimamsa también. Mimamsa fue iniciado por Jaimini, que era discípulo de Vyasadeva, ¿no? Jaimini fue uno de las personalidades de los rishis a quienes Vyasadeva les dio una sección del conocimiento védico, ¿no? Él, después que compiló y dividió el Veda y compiló y lo ordenó para facilitar la comprensión de las personas, fue repartiendo distintas partes. Eso lo vemos en el primer canto del Srimad Bhagavatam, a diferentes rishis. Bueno, uno de los rishis que recibió esta misión, esta instrucción de Vyasadeva era Jaimini. Yo quería empezar, eh, a ver dónde está, quería empezar leyendo, compartiendo con ustedes una parte del Krishna Book, del libro de Krishna, donde habla la filosofía Mimamsa. Esto es cuando
estaban por realizar los pastores de Brindavan, estaban por realizar el sacrificio a Indra, y Krishna los detiene para cabrear a Indra, ¿no? Para ponerlo, crear toda la situación, todas las circunstancias donde Indra pudiera desarrollar más humildad, ponérselo en su lugar, porque Indra estaba muy eh, enorgullecido de su poder y de su posición como rey del cielo. Entonces Krishna realiza, crea toda la situación de la lluvia y de la colina de Govardhan, etcétera, como para darle una lección, instruirlo a Indra. Y con el fin de parar el sacrificio a Indra, eh, Krishna dice esto, que Prabhupada nos transmite en el libro de Krishna. Uy, se me, no, se me salió, a ver. Avanza. Acá. Con este propósito en mente, Krishna empezó a hablar como si fuera un ateo que apoya la filosofía del karma mimamsa. Los partidarios de este tipo de filosofía no aceptan la suprema autoridad de la personalidad de Dios. Ellos plantean el argumento de que si alguien trabaja muy bien, el resultado vendrá seguro. Su opinión es que aun si hay un Dios que le da al hombre el resultado de sus actividades fruitivas, no hay ninguna necesidad de adorarlo, debido a que, a menos que un hombre trabaje, esto es importante, él no puede otorgarle ningún buen resultado. Repito, debido a que, a menos que un hombre trabaje, él no puede otorgarle ningún buen resultado. Ellos dicen que en vez de adorar a un semidios o a Dios, las personas deberían prestarle toda su atención a sus propios deberes, y así el buen resultado vendrá con toda seguridad. El señor Krishna empezó a hablarle a su padre de acuerdo con estos principios de la filosofía Karma Mimamsa. Mi querido padre, dijo él, yo no creo que tú tengas que adorar a ningún semidios para la ejecución con éxito de tus actividades agrícolas. Toda la entidad viviente nace de acuerdo con su karma pasado y abandona esta vida simplemente tomando el resultado de su karma presente. Todo el mundo nace en diferentes tipos o especies de vida conforme a sus actividades pasadas y obtiene su nacimiento siguiente de acuerdo con las actividades de esta vida. Los diferentes grados de felicidad y angustia materiales, las comodidades y las desventajas de la vida, son los diferentes resultados de diferentes tipos de actividades, ya sea de la vida pasada o de la presente. Bueno, la historia ustedes ya la conocen, pero era importante entender cómo Krishna mismo está presentando esta filosofía, la está utilizando, y Prabhupada la llama la filosofía, ¿cómo es que dice al principio? Como si fuera un ateo que apoya la filosofía del karma mimamsa. En realidad el karma mimamsa, el ateísmo del karma mimamsa no pasa por em, negar a Dios, sino por una posición indiferente en relación a Dios. Es decir, para el Mimamsaka, sí, puede que exista o no exista, no, no importa. Lo que importa es nuestro Dharma. Bien, voy a compartir el PDF acá. A ver, vamos al principio. Ok. Pero ellos consideran que el Dharma ese está hecho por, o sea, está dictado por Dios. Bueno, la autoridad para ellos son los Vedas. Los Vedas, ustedes saben, se conocen como Aparaushaya.
Eso quiere decir que los Vedas no fueron creados por una persona. Normalmente nosotros entendemos eso, que no fueron creados por una persona de este mundo, por un hombre o una mujer. Pero ellos lo toman en un sentido más literal, es decir, que los Vedas son eternos. eh, no, o sea, no importa si fueron creados por Dios, pero la idea misma de la creación contradice la eternidad de los Vedas. O sea, para ellos los Vedas no fueron creados, los Vedas existen en la eternidad. Entonces, lo importante es seguir el mandato de los Vedas, ¿no? Y ahí está el Dharma, ahí radica el Dharma. Bueno, lo vamos viendo de a poquito aquí. Entonces, hemos explicado que los seis darshanas se emparejan de a dos, ¿no? El Nyaya y el Vaisheshika, que son los que todavía nos falta ver, el Samkhya y el Yoga, que son los que vimos, y el Mimamsa y el Vedanta, que son los que estamos analizando. Uno, el Mimamsa, en realidad los dos son Mimamsa. Uno es Purva Mimamsa y el otro es Uttara Mimamsa. Purva Mimamsa quiere decir que es la primera parte de los Vedas. Los Vedas son tanto los Samhitas, el Rig, Sama, Yajur y Atharva, como las Brahmanas, las Aranyakas y las Upanishads. Y la primera parte son los Samhitas, los Brahmanas y en parte también los Aranyakas. Los Aranyakas son un poco, están en una zona gris entre el ritual y la meditación, ¿no? Están ahí, son una transición entre esta primera parte y la última parte. La última parte de los Upanishad tienen otro enfoque, ¿no? Que es el Vedanta. Tiene un enfoque que tiene que ver con eh, o sea, aquí se hace un juego de palabras cuando decimos Vedanta o Uttara Mimamsa, en el sentido de que eh, se toma la interpretación de la última parte del Vedanta o la finalidad del Vedanta, o sea, el fin, el objetivo, no solamente como en el aspecto físico de que son la última parte, sino que también indican el final, o sea, la finalidad del Vedanta. Ambos son Mimamsa. Mimamsa quiere decir eh, investigación, ¿no? Pensamiento, razonamiento, análisis. Entonces, el Purva Mimamsa quiere decir la investigación de la primera parte. Y Uttara Mimamsa quiere decir la investigación de la última parte. Desde un aspecto físico, ¿no? Lo que viene primero y lo que viene después. Pero en el Vedanta en realidad lo que se desarrolla no es el estudio la última parte del libro, sino el objetivo. Eso es lo que decía antes. Entonces, el Mimamsa va a centrarse en estos himnos que están en los Samhitas, los procedimientos, especialmente que vamos a encontrar en el Yajurveda, y mucho más desarrollados en los Brahmanas. Porque para los seguidores de esta filosofía, lo importante es la acción, ¿no? La acción que está determinada por, o que constituye el Dharma. Vale, esto ya lo expliqué a propósito, ¿eh? Investigar la naturaleza del Dharma, ¿eh? O sea, cómo nosotros nos comportamos, qué es lo que hacemos, cómo eh, actuamos de manera de cumplir con los deberes. Muchas veces traducimos Dharma como la naturaleza esencial de algo. Acá no necesariamente es así. Acá Dharma es lo que establecen los Vedas, ¿no? Obviamente que uno va a actuar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a de una manera dármica, de acuerdo a su naturaleza, pero eso no es lo más importante. Es importante, pero lo más importante es que el Dharma es lo que está contenido en los Vedas.
los Vedas son lo que establecen con claridad la forma, los deberes, los mandatos védicos son los que establecen los deberes que son el Dharma. Entonces, acá hay una definición de Dharma, un objeto distinguido por un mandato védico, ¿no? Esto es importante, ¿no? No está distinguido por su naturaleza, sino por un mandato védico. ¿Entienden? La naturaleza se tiene en cuenta, pero no es lo primordial. Lo primordial es lo que encontramos en los Vedas. Sí, Nityanki, dime. Mira, que quiero preguntar una cosilla. Y entonces, ¿no está dentro de ese Dharma aquí mencionado, por ejemplo, o bien agradecer a los devas o agradecer directamente a Vishnu por las cosas? ¿Eso no está dentro? Eh, no, en realidad para la filosofía Mimamsa los devas no son tan importantes, aunque los sacrificios están dirigidos a los devas. eh, Ellos no consideran que los devas tengan el poder. El poder está en los mantras. El poder está en el ritual, pero especialmente en los mantras que encontramos, por ejemplo, en el Rig Veda, en los Samhitas. Es decir, la idea del Mimamsa es trasladar el poder de lo divino a lo humano. Es decir, lo que tiene el poder son mis herramientas. No es la gracia ni de Dios ni de los devas. El poder lo tengo yo, no como He-Man. El poder está en que yo realice correctamente los sacrificios, que yo pronuncie correctamente el mantra, ¿no? Bueno, es algo que vemos en la naturaleza humana, ¿no? Que en diferentes áreas, ¿no? La persona que se vuelve una estrella de la música, un científico, siempre que está influenciado por el ego, por la jámcara, por la soberbia, piensa de que es la causa del resultado de sus actividades. El Bhagavad Gita nos dice todo lo contrario, ¿no? Krishna dice, nunca te consideres la causa del resultado de tus actividades. Bueno, en el Mimamsa pasa eso. En el Mimamsa eh, la- la- el, el protagonismo está en la persona. Yo soy quien crea mi futuro a través de mis acciones. Yo soy quien fabrica mis siguientes vidas. En fin, Y eh, sí. se podría decir que esto es, o sea, como para pues, dar la posibilidad de que la persona manifieste, exprese su libre albedrío, pero luego cuando profundice un poquito más y se ponga a ver lo que dicen exactamente esos mantras que considera que son tan poderosos, al final pueda llegar a la conclusión de que nada es para mí, todo es para Vishnu, porque eso es lo que dicen finalmente así los mantras. Sí, esa posibilidad siempre está, pero alguien que es seguidor de esta escuela normalmente se mantiene eh, fiel a esa mentalidad, a ese objetivo, porque en realidad el objetivo a ver si está aquí, no, el objetivo de la filosofía Mimamsa ni siquiera es trascender al mundo espiritual, o sea, no es el moksha, sino que es ser promovido a los planetas celestiales, al Swarga, y disfrutar de la vida en este mundo. O sea, es una filosofía bastante especial dentro del contexto védico, dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que el objetivo es librarse del nacimiento y la muerte. No, el objetivo del Mimamsa no es librarse del nacimiento y la muerte, es librarse del sufrimiento, ¿no? Y librarse del sufrimiento se realiza a través de la generación de un buen karma, de buenas
de buenas reacciones. Y eso se realiza a través de de una buena práctica del Dharma. Entonces quizás habrán Entonces, hecho una selección de versos y los que, los que hablan directamente de que todo es para Vishnu, esos los habrán obviado quizá. no, no, lo que pasa es que en los Vedas Vishnu aparece muy poco. Eh, hay solo, creo que 4 himnos dedicados a Vishnu, nada más. O sea, la importancia de Vishnu en los Vedas está más bien implícita. En donde va a crecer más en importancia es en los brahmanas. Y una cosa que pasa, que hay que entender en los himnos del Rig Veda, es que no está muy claro quién es el supremo. Porque cuando se habla de Agni, se lo trata como el supremo. Cuando se habla de Indra, se lo trata como el supremo. Cuando se habla de Varuna, se lo trata como el supremo. Entonces, eh, da para muchas interpretaciones. Es como cuando leemos, no sé, los Puranas Shaktas, o los Puranas Shaivas, o los Puranas que son dedicados a Brahma, ¿no? Es muy eh, relativo la interpretación que podemos obtener de esas lecturas, que bueno, podemos entender de que en esos Puranas, ¿no? Como Linga Purana, etcétera, ¿no? Shiva es el supremo, ¿no? Y, y bueno, con los Vedas pasa lo mismo. Entonces, da para eh, pensar que que bueno, Vishnu sí es importante, pero no es tan importante. O sea, eh, hay partes que uno las tiene que buscar, ¿no? Esto de por lo que tú decías, de que el objetivo de los yagyas son para Vishnu. En los brahmanas sí, Vishnu cobra mucha más importancia, es más explícito, pero en los Vedas, en los himnos, en los samhitas, no. Entonces se entiende un poco la confusión. Eh, en realidad todo esto no se hace, esto que aparece en los Vedas o en los Puranas, no se hace para confundir a la gente. Es importante entender esto, que la diversidad que nosotros encontramos, la diversidad de corrientes que nosotros encontramos en la cultura védica, no es para confundir a la gente, es para que las diferentes personas, de acuerdo a su guna, ¿no? De acuerdo a la guna por la que estén influenciados, si es tamaguna, rajoguna o sattvaguna, eh, puedan encontrar un camino. Si digamos que la filosofía Vaishnava se encuentra en sattvaguna, no todo el mundo la va a poder seguir. Aquellos que están más influenciados por Tamaguna les va a resultar difíciles, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Lo que es como veneno al principio y después se vuelve como néctar, ¿no? Entonces, si algo es como veneno al principio, más de uno tira la toalla y dice, no, esto no es para mí, la meditación, el yoga, todo esto no es para mí, el vegetarianismo, qué sé yo. Pero entonces en la cultura védica hay lugar para todos. ¿No? No es que solamente algunos se van a liberar, van a salvar. Hay lugar para todos. Entonces, por eso es que los Vedas presentan toda esta variedad de imágenes, de deidades, de caminos, ¿no? Para que, bueno, las personas que no puedan apuntar hacia el escalón más elevado, al objetivo más elevado, encuentren también un lugar y se vayan purificando gradualmente. Es como cuando en el Bhagavata nosotros encontramos la concepción de Dios en la naturaleza, en el segundo canto. Eh, eso es una forma de empezar el camino. No es bhakti puro en su concepción más elevada, pero es un comienzo, empezar a entender de que hay algo superior, incluso en la naturaleza, o sea, algo superior, entenderlo a través de la naturaleza. Es eso. Entonces, después ya depende del libre albedrío de la persona, en la medida que se vaya purificando,
puede profundizar más y acceder más. Pero muchas veces en una vida las personas quedan en un solo camino. Y eso es lo que vemos, por eso que el Mimamsa se ha mantenido, digamos, hoy en día no tiene mucha importancia, pero durante miles de años sí la tuvo. Entonces, esa es la idea. Entonces, el tema de la acción, ¿no? Como dice acá, es la esencia misma de la existencia humana. Sin acción, el conocimiento es infructuoso. Vamos a encontrar muchas cosas que nosotros eh, hemos leído en el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna en el Bhagavad Gita dice, sin trabajar ni siquiera es posible mantener el cuerpo. O sea, el tema de la acción es importante, ¿no? El punto es que el Mimamsa le da una importancia definitiva. En el Mimamsa, la acción es lo más importante. Sí, Nityangi, dime. Mira, que has dicho que la meta de las personas que siguen esto, o seguían, es ir a los planetas celestiales. Y entonces, ¿qué sería? Ir más bien a un tipo de planeta dentro del reino celestial, en donde todavía no se adora a Vishnu, porque ellos, los devas siempre se dice que son todos devotos, con deseos materiales, pero devotos. En cambio, estos sería un reino celestial en donde no, todavía no son devotos, ¿no? Sí, a ver, los devas son devotos, pero son devotos especiales, en el sentido de que muchas veces están más ocupados disfrutando que sirviendo o adorando, ¿no? Como vemos el caso de Indra. Eh, entonces, cuando uno está muy absorto en el disfrute material, como pasa en los planetas celestiales, la posibilidad de prestar servicio devocional se reduce muchísimo. Por eso es tan importante nuestra dimensión, nuestra plataforma en el mundo, en el nivel de la Tierra, que aquí nosotros tenemos un equilibrio tanto de disfrute como de sufrimiento, ¿no? Entonces, el sufrimiento muchas veces nos hace humildes, nos hace eh, entender nuestra dependencia de Dios. En los planetas celestiales, a menos que ataquen los demonios, no experimentan eso. Claro, muchas veces se vuelven devotos, ¿por qué? Porque están, ¿no? Indra cuando agacha la cabeza y cuando lo derrotan y le quitan la posición, el puesto, pero cuando no, está disfrutando y tampoco es que muchas veces comete errores, ¿no? Y actúa de una manera no muy dármica, que digamos, ¿no? Aprovechándose de mujeres, esposas de otros y cosas por el estilo, ¿no? Y ofende al gurú. O sea, son devotos en el sentido de que sí, bueno, reconocen a Dios, es como, no sé, el devoto que dice, sí, sí, bueno, Krishna es el supremo, ya, ya, pero tengo que irme a trabajar o tengo que irme, no sé, a la discoteca. No es a lo que se dedican, ¿no? En los planetas celestiales, y por eso es que vuelven a caer, por eso es que vuelven a este mundo, ¿no? Que no es que del Swarga Loka, porque en teoría del Swarga Loka tendrían todas las posibilidades, por lo menos de conocimiento y de elevación, están más cerca de la liberación, están más cerca de, o por ejemplo, ascender al Brahma Loka y de ahí pasar a la trascendencia, de liberarse. Pero eso no, la mayoría de las veces no pasa, la mayoría de las veces vuelven a caer a este mundo. Entonces, los devas como devotos, o los habitantes del cielo como devotos, son devotos muy materialistas, en el sentido de que hay tanto placer y tanto disfrute que no están pensando en el desapego, en la trascendencia, en el espíritu. ¿No? O sea, es otra forma, es una manera más sutil de materia, pero sigue siendo materia, ¿no? Sus cuerpos siguen siendo materiales y el goce y el disfrute sigue generando reacciones, sigue generando karma, sigue generando
aprisionamientos. El karma es como cadenas, ¿no? Son cadenas doradas, pero siguen siendo cadenas. Entonces, el hecho de subir a los planetas celestiales, que a ver, el objetivo no es en sí el subir al planeta celestial, el objetivo es disfrutar, ser feliz, aquí o allá. Allá es mucho más factible, es mucho más posible, porque no hay tanto, el disfrute no es tan limitado como aquí. Pero en realidad el objetivo del seguidor del Mimansa es ser feliz materialmente. Entonces puede ser en esta vida o puede ser, digamos, en este mundo o puede ser en el Svarga Loka. Entonces, de la acción hay, como dice acá, una manifestación externa, ¿no? Y hay una manifestación interna que es la satisfacción que uno encuentra internamente a través del disfrute y que se va a manifestar especialmente en el futuro. O sea, yo encuentro una satisfacción en ejecutar el Dharma, en realizar los sacrificios, en cantar los mantras, ¿no? Pero también eso va a traer un resultado a futuro. Eso es lo importante, ¿no? El resultado que me va a traer a futuro. Por eso se llama apurva, que no está manifiesto, que es interno. Y como dice acá, en el Mimansa, el objetivo eh, es la salvación, no la liberación. Es diferente, la salvación del sufrimiento, es agotar el potencial del alma a través de la acción y la acumulación del mérito, ¿no? Para asegurar la felicidad eterna, el mérito que viene por Dharma. Aquí, como le decía Narada Muni a Vyasa, a pesar de que él le decía, tú has desarrollado los cuatro objetivos de la vida, Dharma, Artha, Kama y Moksha, las personas solamente se van a ocupar de los tres primeros. Ese es el estadio en el que está el practicante del Mimamsa, que se ocupa de los tres primeros, Dharma, Artha, ¿no? El resultado del Dharma, la perfección de la vida, y, y Kama, y el disfrute, ¿no? En el Vedanta, nosotros buscamos la liberación, y la liberación muchas veces implica tapasya, por ejemplo, ¿no? Tapasya significa restringir el disfrute, la comodidad, hacer austeridades, penitencias, actos que implican un cierto dolor, ¿no? Como cuando uno está durmiendo tiene que levantarse temprano para escuchar la clase de sadhana online o toda la práctica del sadhana online, ¿no? Bueno, con el tiempo eso se vuelve natural y no es tan difícil, pero al principio, cuando uno se ha ido recién a vivir al templo, pues yo me acuerdo, qué dolor, ¿no? Levantarse temprano y por lo menos a mí, para mí era mantenerme despierto, me dolía, ¿no? Porque bueno, uno no está acostumbrado, entonces, nada, con el tiempo uno se va purificando y no pasa nada, no hay problema, pero al principio cuando comienza, ¿no? O los niños que tienen que levantarse temprano para ir al colegio, es tapasya. Entonces, el Mimamsa no busca eso. Mimamsa busca, sí, realizar los deberes, pero el objetivo es el disfrute, no es la liberación. La liberación implica el desapego de este mundo. Entonces, como decíamos antes, el poder no está en los devas, el poder está en los mantras. Y por eso, aquí en este área, lo que es los mantras y la interpretación de los mantras que aparecen en los Vedas, el Mimamsa tiene mucho que aportar en el sentido de que profundiza en el significado de las palabras. Las palabras son
digamos, lo que tiene, lo que encierra, lo que contiene ese Dharma, ese poder, ¿no? Como dice acá, el conocimiento del Dharma y sus efectos invisibles, apurva, no pueden obtenerse a través de de la percepción o la inferencia. Esto es en cuanto a los medios de conocimiento. El, el, el conocimiento, ¿no? La vez pasada cuando explicamos la filosofía Samkhya y el yoga, decíamos que hay eh, cuatro brahmanas. Bueno, en algunos casos tres, pero generalmente en la mayor parte de las escuelas se establecen cuatro brahmanas, cuatro medios de obtener conocimiento: Shabda, Anumana, Pratyaksha y la comparación, ¿no? Eh, entonces, bueno, por lo menos tres son con los que tenemos más familiaridad. Pero aquí le quitan la importancia a la percepción porque nosotros somos falibles. Entonces no podemos afirmar con toda seguridad que nuestra percepción o nuestra inferencia sea perfecta, que no cometamos errores en cuando nosotros percibimos las cosas o cuando deducimos las cosas. De lo único que nosotros podemos estar seguros es que debido a que los Vedas son aparaushaya, no son creados por un ser limitado, entonces son conocimiento perfecto. Entonces el único pramana, el único medio de obtener conocimiento es la escritura, los Vedas. En los Vedas está la verdad. Entonces la palabra encierra ese poder, ¿no? Y no sé si está en este argumento. Sí, aquí está. Entonces, como ha sucedido a lo largo de toda la historia de la cultura védica y de los Saddharsanas y bueno, la relación con otras filosofías, siempre ha habido muchos debates y siempre ha habido refutaciones, es decir, el defensor de otras escuelas eh, hace objeciones a una filosofía, ¿no? Por ejemplo, en esa época había filosofías, otras filosofías ateas, ¿no? Como los achivícas y otros, que, ¿cómo era que se llamaba este? Eh, ya me va a venir el nombre. Eh, Había otros que defendían también la acción, pero la acción y el resultado inmediato, no la acción y el resultado a posteriori, o sea, la ejecución del Dharma para obtener una buena vida en la vida futura, sino una acción que me dé placer ahora, ¿no? Entonces todo esto del Dharma sí lo rechazaban. Entonces, algunos decían, por ejemplo, una objeción que se planteaba es que la palabra es un producto del habla, por lo tanto no es eterna. O sea, yo estoy hablando ahora, la palabra existe en este momento, ¿no? Yo digo karma y esa palabra tiene una actualidad ahora, momentánea. No es que existía y va a seguir existiendo. Y la aclaración que hace Jaimini es que la palabra es algo que preexiste. Es un poco va a lo que Platón afirmaba de las ideas que son eternas, que preexisten en el mundo, en la eternidad, en la vida, eh, que a partir de esos modelos el mundo es creado, o cuando decimos que el mundo es una reflexión. El mundo material es una reflexión del mundo espiritual, ¿no? Hay algo que existe, que preexiste en la eternidad y que se manifiesta temporalmente en el mundo. Entonces, la objeción era
y apuntaba al sonido en sí mismo, y la refutación de Jaimini apuntaba a la idea detrás de la palabra. Entonces, otra objeción que se hacía es que la palabra desaparece después de ser pronunciada, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? La palabra tiene una temporalidad, de acuerdo a esa objeción. Pero la refutación de Jaimini lo cito a esto porque es bonito. Es solo el sonido desaparece, la palabra permanece así como el tambor permanece después de que su sonido se desvanece, ¿no? O sea, se dan ejemplos materiales para entender aspectos más sutiles, más abstractos de las ideas que está transmitiendo. O sea, la verdad de los Vedas trasciende un momento, trasciende una temporalidad. Eh, Esto de las declinaciones, bueno, la palabra sufre modificaciones porque en el sánscrito las palabras se van modificando continuamente. Esas son lo que se llaman declinaciones, que una palabra eh, modifica su final para encajar mejor con el comienzo de la siguiente. ¿Por qué hacen esto? Para complicarnos la vida. No sé si alguno estudia sánscrito o ha estudiado sánscrito, pero esto se hace para que la unión, la conjunción de las palabras sea más eh, sonora, mantenga la armonía, la melodiosidad del mantra. Esto, bueno, si se fijan, por ejemplo, en el libro de Prabhupada, eh, el, el verso, ¿no? Las palabras como están en el verso en sánscrito, y la comparan con la palabra como está en la traducción palabra por palabra, van a ver que muchas veces el final es distinto de esa palabra, ¿no? En realidad ahí solamente se ven los cambios más, eh, los cambios menores, no se ven los cambios más. Porque lo que pasa que en el sánscrito eh, no se usan los artículos, por ejemplo, él, ella, nosotros, no se usan los artículos. La función que nosotros muchas veces determinamos la función de una palabra por el artículo, por ejemplo, la función que ocupa una palabra en el contexto, en la oración, se determina por la desinencia. La desinencia es la última parte de la palabra que hace que una palabra sea, no sé, un adjetivo, o sea, femenino, o sea, masculino, ¿no? Todo eso se determina con no, por ejemplo, cuando le decimos, bueno, en castellano nosotros también lo vemos, pero en una manera mucho más eh, limitada, ¿no? Hay desinencias, por ejemplo, que son más claras en el alemán, en el griego, en el latín, pero en el sánscrito esto aparece continuamente, ¿no? Entonces, las modificaciones que sufren las palabras, por un lado, para determinar la, el rol que ocupa en el contexto, en la oración, y por otro lado, además de esa declinación que modifica un poco, también la, la eh, unión con el sandhi, lo que hace la unión del fin de una palabra con el comienzo de la siguiente para que sea más sonoro. Nosotros, por ejemplo, en el español, en el castellano, decimos este u otro, no decimos este o otro. Eso es una regla de sandhi, ¿no? No hay muchos ejemplos en nuestra lengua, pero ese es un ejemplo, ¿no? Cambiamos el o por una u para que tenga más, no, porque si no suena muy mal, este o otro, ¿no? Eso es una regla de Santi. Entonces, bueno, volviendo, me desvío un poco. La palabra sufre modificaciones. Y Jaimini decía, las variaciones son palabras nuevas. La palabra original sigue existiendo sin alteración. O sea, el sentido de la
palabra está contenido, va siempre con la palabra en sí. Entonces, todas esas modificaciones son relativas, pero el sentido original, el poder original de la palabra sigue estando ahí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿No? Este análisis de las palabras, esta defensa que hace Jaimini. A a la herramienta más importante quizás del Mimamsa, que es, y por eso se llama Mimamsa, que es el análisis y la investigación y la interpretación de los himnos, de estos mantras. Es decir, el Mimamsa aporta una interpretación, una exégesis muy elaborada para poder entender qué es lo que los mantras están diciendo, ¿no? Y para certificar la autoridad, la veracidad del conocimiento védico. Así como veíamos Jaimini, las defensas que hacía a las objeciones, cuando alguien, y que, bueno, había personas, filósofos que rechazaban o criticaban los Vedas, como vamos a ver después con el tema, con los budistas o los jainas que rechazan ciertas partes, ¿no? El budismo rechaza las Upanishad y así. Rechazan cierta enseñanza de los Vedas, ¿no? El Mimamsa desarrolla todo un análisis de los Vedas, por un lado para entenderlos más profundamente y por otro lado para autentificar la veracidad de los Vedas. Entonces, aportan un esfuerzo extra, una ciencia de la interpretación, de la exégesis, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, en el judaísmo, cuando interpretan la Torá, ¿no? O como vamos a ver en el cristianismo luterano, que hacen unos estudios de las partes de las escrituras extremadamente elaborados y profundos y hacen una hermenéutica eh, fantástica, asombrosa. Bueno, eso es lo que aporta el Mimamsa. El Mimamsa, entre otras cosas, ¿no? Toda la elaboración de los rituales y llevar el ritual a un grado de sofisticación muy, muy elevado, ¿no? Uno de los aportes principales es eh, el desarrollo, el cultivo de esa interpretación, de ese estudio, de ese análisis del conocimiento védico. Entonces, para el Mimamsa hay 5 áreas que se encuentran en los Vedas. De estas 5 áreas, ¿no? Lo que son las provisiones, los pasajes explicativos, los mandatos, los himnos y los nombres, Pidi, los mandatos, es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿No? Nisheda, las provisiones, es lo que no se debe hacer, es obvio. Después, los pasajes explicativos, que eso lo vamos a encontrar especialmente en los brahmanas, ¿no? En la siguiente sección de los Vedas después de los Samhitas, ¿Y ¿no? tienes algunos ejemplos, por ejemplo, de las Eh, cosas que no se pueden hacer? em, sí, bueno, ejemplos concretos no, sino la idea, acá explica un poco la idea detrás del Vidi. Eh, bueno, por ejemplo, cómo realizar un yagya, cómo realizar un sacrificio, todos los pasos que se siguen para realizar un sacrificio. Esos mandatos están, por ejemplo, en el Yajurveda, ¿no? O en los brahmanas que describen el paso a paso para realizar un sacrificio. E incluso
los sacrificios que son preparatorios, ¿no? Eh, por ejemplo, para realizar el sacrificio del soma, hay otro sacrificio que se realiza antes para preparar la arena en la que se va a realizar el sacrificio del soma. En fin, esos mandatos, cómo uno tiene que cantar los mantras, cómo se tiene que hacer las ofrendas, las purificaciones, eso son especialmente los mandatos. O sea, el Mimamsa, como decía antes, el Dharma que propone el Mimamsa, que le da importancia, es el Dharma del ritual. Pero No esto es es solo para solamente. brahmanas, es solo para brahmanas, ya no solo para la sociedad, no para la sociedad en general. Y la sociedad en general le ocupa a brahmanas. La sociedad en general, si yo no puedo realizar el sacrificio, pues yo tengo que realizar el sacrificio. Los reyes tenían que realizar los sacrificios, pero no los hacían ellos directamente. Ellos contrataban brahmanas, ocupaban brahmanas para realizar los rituales y después le daban una donación. Eso es parte del ritual también, ¿no? La donación. Se dice que un ritual no está completo si no hay una distribución, por ejemplo, de alimentos o de regalos a los brahmanas, ¿no? Y a los participantes del sacrificio. Entonces, todos participan del sacrificio, aunque no sean la mano que hace la ofrenda en el fuego, pero todos los que están participan del sacrificio, todos se ven beneficiados, cada uno en su rol, en su varna. Sí, Raghav Pandit, tienes Hare la mano Krishna, muy levantada. buen día. Sí. Gracias por la explicación. Por lo que entiendo, ellos se centran más en el ritual. ¿Es eso? Sí, Mm. exactamente, exactamente. Y en el Vaishnavismo, y para nosotros, el Bhakti es superior, inclusive haciendo el ritual. ¿Es eso? Sí, los rituales que nosotros practicamos en realidad no son védicos, son tántricos. En el Kali Yuga, la práctica de lo que se llama eh, Nigama, nosotros, hay dos palabras que utiliza el Srimad Bhagavatam cuando comienza, ¿m? Agama y Nigama. Agama son las literaturas tántricas como el Pancharatra, ¿no? Allí nosotros encontramos, en el Narada Pancharatra, por ejemplo, encontramos la práctica del Bhakti. El Bhakti implica dos personas, ¿no? La energía femenina, que es Radharani, Hladini Shakti, la energía masculina, que es Krishna, y en esa interacción nosotros realizamos el servicio devocional, el Bhakti, ¿sí? En la cultura védica es Nigama, estos los samhitas, ¿no? Y ahí no es tanto la práctica del bhakti en sí, sino que es el ritual. Y son rituales que están prescritos para otras eras, ¿no? En el Kali Yuga nosotros los rituales que realizamos, los fuegos de sacrificio, homas, o el arti en el altar, la adoración de deidades, todo eso viene descrito en el Pancharatra, eh, ¿no? Como por ejemplo encontramos en los escritos de Sanatana Goswami, Mm, en el Hari Bhakti Vilas, ¿no? Todo eso es ágama. Entonces, esta cultura de los rituales védicos son para épocas previas, para yugas anteriores, no son para practicar en esta era. No, por eso es que hoy en día el Mimamsa y los rituales védicos no tienen relevancia, ¿no? Los rituales védicos son mantenidos por algunas líneas de brahmanas en el sur de la India, pero de una manera muy simbólica. No pueden realizar, porque ni siquiera, Prabhupada explica eso, ni siquiera tienen las riquezas necesarias para
realizar estos rituales. Y cuando hablo de riquezas no me refiero a dinero, sino a los metales preciosos que se utilizan y que se ofrecen. Ya en la era anterior era difícil para Yudhishthir, le costó mucho encontrar las riquezas para poder realizar el Rajasuya Yagya. Entonces, estos rituales que ellos defienden se encuentran más en, eh, en contextos más antiguos. Y por esas razones que, o esa es una de las razones por el que hoy en día no tiene tanta relevancia el Mimamsa. No sé si respondí tu pregunta o me he ido un Sí, poco del sí. tema. O sea, por lo que entiendo también tiene mucho que ver con la sección Karma Kanda de los Vedas, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale, Sí, esto ahora es sí lo Karma entendí bien. Kanda. Sí. Perfecto, gracias. Por eso Krishna va a decir en el Bhagavad Gita, que le decía a Arjuna que los Vedas hablan de las tres gunas, de las tres modalidades de la naturaleza material, y uno tiene que establecerse en el ser, ¿no? Y bueno, varias veces Krishna desalienta a Arjuna en relación con la literatura, con los Vedas, con los Sanjitas específicamente, ¿no? Las personas que se dejan llevar por las floridas palabras de los Vedas, así, ¿no? Habla un poco de una manera despectiva, pero en otras partes establece la divinidad de los Vedas, ¿no? Y cómo los sacrificios tienen su raíz en esa divinidad. En fin, son distintos aspectos de la importancia de las cosas positivas y de las cosas negativas de este contexto, de esta cultura que hoy en día nosotros no practicamos. Y esto es contemporáneo con el señor Ramachandra, Sí, exactamente, sí. Esto pero, es, pero los, pero en esto, aquel, esto tiene relevancia en todas las eras anteriores. pero también había Bhakti ahí cuando estaba el señor Ramachandra, ¿no? El bhakti siempre está porque es parte de la naturaleza del ser humano. Incluso en un sentido, en los Vedas hay algo de bhakti que se dirige a los devas. Hay una cierta devoción, ¿no? Eh, en la glorificación, por ejemplo, de Indra, de Varuna, de Agni, hay un bhakti. Pero vemos, como yo decía antes, que para el practicante del Mimamsa, ese bhakti no existe, porque ellos no tienen devoción por los devas, ¿no? Porque para ellos los devas no tienen el poder está en las acciones del hombre, en los mantras, y cómo el hombre, como el ser humano, eh, hace uso de esos mantras. ¿Se entiende la diferencia? O sea, es una cuestión de conciencia. Y sería una parte de la sociedad que practicaría esto. Habrían otros que practicarían otras cosas. No sería así como algo generalizado, ¿no? Supongo. Bueno, a ver, esto es una interpretación. El Mimamsa es una interpretación, es una visión de los Vedas. No es que todo el mundo que realizaba rituales opinaba de la misma manera, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, muy bien en el pasatiempo de Krishna con los brahmanas que ejecutaban sacrificios y sus esposas, ¿no? O sea, los brahmanas, cuando Krishna y Balaram les van a pedir comida, le dicen, no, 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 estamos muy ocupados porque estamos practicando. Porque esto es importante, ¿no? Ese pasatiempo nos da muchas noción de cómo era toda la situación. O sea, los brahmanas, para poder ejecutar el sacrificio perfectamente, porque si no se ejecutaban perfectamente, se iba todo al garete, ¿no? Como pasa con el pasatiempo de Virabhadra. Si se equivocaban la entonación de una palabra o de una vocal o, ¿no?, de una sílaba, entonces se podía arruinar completamente el sacrificio. Entonces, para ejecutar el sacrificio perfectamente, tenían que
practicar una y otra vez y otra vez y otra vez la recitación, la entonación, los gestos, todo, los mudras, El ritual todo mismo. el ritual, tenían que practicarlo una y otra vez y estaban completamente absortos, como por ejemplo un concertista de piano tiene que practicar y practicar y practicar para que después en el concierto salga todo perfecto, ¿no? Y mi profesor de piano decía, son como máquinas, entonces la pasan el día. Entonces, él había sido compañero de Marta Argerich, ¿no? Que hace poco leí que había rechazado venir había suspendido un concierto que tenía acá. Marta Argerich es así, ¿no? Ella es, muy independiente, ¿no? Y si no se siente completamente cómoda con la situación en la que tiene que tocar, no quiere tocar y se va, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la práctica implica un cierto grado de esclavitud, ¿no? Entonces los brahmanas estaban ahí completamente absortos y cuando Krishna va y les pide, ellos ni lo miran, ni se dan cuenta quién es, ¿no? Y le dice, no, váyanse, nosotros ahora no tenemos tiempo. Y aparecen las esposas, o cuando Krishna y Balaram van y le piden a las esposas, inmediatamente sueltan todo y lo que estaban haciendo y le sirven. Ahí vemos un poco la diferencia de conciencia, por eso decía, es una cuestión de conciencia. Todo está, las esposas no es que fueran ignorantes de los yagyas, porque ellas formaban parte del yagya. Entonces, no es que estuvieran, no, solamente para cocinar y limpiar. No, no, eran brahminas. Entonces, pero ellas entendían la esencia, el espíritu de estos signos. Entonces, por un lado tenemos los rituales que podía ejecutar cualquiera, en el sentido de que fuera un seguidor del Mimamsa o no, ¿no? Por un lado tenemos los himnos y la visión que tenían algunas personas como eh, modo de bhakti, es decir, yo ofrezco al fuego, le hago una ofrenda para tal deidad, ¿no? Por una cuestión de dharma o por una cuestión de devoción, o lo ofrezco porque quiero poder o que quiero riqueza, quiero disfrute. Es una conciencia completamente distinta, ¿no? E incluso dentro de los que ofrecen porque quieren disfrute, están aquellos que dicen, bueno, yo lo ofrezco porque, ¿no? Van al extremo de pensar que el poder está en lo que yo estoy haciendo, no en lo que estoy recibiendo, sino en lo que yo estoy haciendo. Hay eh, frases o máximas, ¿no? Que dicen que el sol no sale si el brahmana no realiza el sacrificio. O sea, fíjense hasta qué punto llega esa mentalidad de que el poder lo tengo yo, ¿no? Que ni siquiera el mundo va a continuar existiendo si yo... Está bien, en un sentido está la idea de mi compromiso con el equilibrio cósmico, el equilibrio universal, ¿no? Con la ejecución de mis deberes. Pero eso me puede llevar a la soberbia, a la confusión de que en realidad yo soy el responsable, yo soy el que hace que el mundo ande, que el mundo funcione. Eso es un poco lo que un seguidor de Mimamsa perseguía, ¿no? Esa visión de que todo el poder está en los mantras, el poder está en mis acciones y lo demás es relativo, ¿no? Los Entonces, devas, Vishnu y todo. las cualidades que se esperaba de los brahmanas de aquel entonces, por un lado, eran muy cualificados en saber pronunciar los mantras, pero por otro lado parece que la cualidad de, por ejemplo, la humildad, pues no era requerida, ¿verdad?
Sí, bueno, eso es algo que lamentablemente eh, nos pasa a todos, ¿no? Eh, Eso es algo que tenemos que estar trabajando continuamente porque en cualquier momento nos dejamos llevar por la autoglorificación. ¿No? Como por ejemplo, cuando Nitiangi empieza a glorificarme al principio de la clase, ¿no? Y yo digo, sí, sí, pienso internamente, sí, sí, es cierto. ¿No? Eh, Eso es algo propio de nuestro condicionamiento, ¿no? Eh, Hay una escena muy, muy interesante eh, en la película El abogado del diablo con Al Pacino, que al final de la película, después de haber sido vencido el diablo por su hijo, eh, él le dora la píldora. No, sí, me has vencido, tú eres tan increíble y no, tú eres tan bueno y no sé qué. Y Keanu Reeves se queda tranquilo, ¿no? Entonces Al Pacino, la película termina con Al Pacino diciendo, ah, la soberbia es mi pecado preferido, ¿no? Porque hace caer a cualquiera. Y, y bueno, eso existía también entre los brahmanas, ¿no? A pesar de que el brahmana tiene conocimiento y tiene que desarrollar muchas cualidades de pureza especialmente, veracidad, etcétera, etcétera, también cometen errores y se dejan llevar por este defecto tan grande que es la soberbia, que se basa en el ahamkara, que es nuestra última trampa o nuestra última encierro, cadena que nos ata a este mundo. O sea, cuando rompemos esa cadena, ¿no? Cuando nos libramos del ego falso, ya está. Eh, lo importante del bhakti es que destruye el ego falso. En fin, con respecto a los mandatos, hay diferentes tipos de mandatos, esto volviendo un poco em, a la técnica o digamos a la estructura del Mimamsa. Hay distintos tipos de mandatos. eh, o distintos momentos, o sí, distintas etapas de las instrucciones, de los mandatos védicos, ¿no? Está el mandato que crea la voluntad de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquellas instrucciones que aparecen en los Vedas diciendo si uno realiza esto va a alcanzar este beneficio. Después está toda la descripción, ¿no? De el objetivo y por último la descripción de la acción, de la práctica del ritual, cómo realizar ese ritual para alcanzar el mandato original, que es que el ser humano tiene que elevarse al Svarga Loka, por ejemplo. Eh, Entonces, también van separando cuáles son las acciones principales, qué es lo más importante y qué es todo el contexto, cómo yo realizo, no, por ejemplo, lo importante, si hablamos de un sánscara, por hablar de una ceremonia que está más cercana a nosotros, si hablamos de un sánscara, el Diksha, ¿no? La ceremonia de iniciación. ¿Qué es la acción principal? Bueno, la iniciación en sí, el hecho de que el discípulo se contacte o formalice su relación con el maestro, ¿no? En una ceremonia de Homa, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de acciones que son secundarias, que son la fruta que uno va a ofrecer, el fuego, la madera, los mudras, los gestos, las ofrendas. Todo esto son acciones secundarias, ¿no? Hay toda una categorización del ritual de qué es lo más importante y qué es todo lo que acompaña,
toda la parafernalia que acompaña a ese ritual. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, vamos progresando. Vale, no, acá no lo puedo ver esto. Ok, las 9. Bien. Entonces, y después tenían otras clasificaciones como en relación con las herramientas o las cosas, los elementos que forman parte del ritual que, digamos, eh, hacen que el ritual sea posible. Los mantras, de los cuales ya hablamos bastante, los nombres propios de cada ritual y los nombres de las deidades a quienes están dirigidos esos rituales. Eh, los Vedas, por ejemplo, el Rig Veda está ordenado, está clasificado por Vyasadeva de una manera mm, muy progresiva, ¿no? Tiene diferentes tipos de orden, de clasificación, ¿no? Por un lado, los rishis, la familia de rishis que recibieron esos signos, también los signos, hay una clasificación en cuanto a los signos que están dirigidos a Agni, los signos que están dirigidos a Indra, etcétera, ¿no? Están todos ordenados para para ayudar de una manera que el sacrificio se pueda progresar en el desarrollo de los sacrificios de una manera eh, progresiva, ¿no? De una manera ordenada, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, que los sacrificios que se prescriben en el 10.º libro del Rig Veda eh, son los más elaborados eh, espiritualmente, ¿no? Los primeros, ¿no? Van a tener un objetivo más superficial y los últimos son mucho más místicos, ¿no? El himno de la creación, el himno del Purusha Sukta, ¿no? Así, tienen una profundidad de pensamiento mucho más grande. Bueno. Eso en cuanto a los mantras y los nombres de los sacrificios y de las deidades. Lo que vimos antes de los mandatos, los preceptos negativos, también esto está organizado, está ordenado. Los pasajes explicativos que no solamente alaban o critican, sino que describen la importancia, bueno, en realidad ese es el objetivo, describir la importancia de una instrucción, de un mandato. Ah, mm, vale, esto tiene que ver con eh, la- lo que constituye los smritis, ¿no? Los smritis también forman una parte muy importante del Mimamsa. Los smritis son las escrituras que dan las leyes del Dharma, ¿no? Por ejemplo, el libro de Manu, Manava Dharma Smriti, o el Smriti de Vishnu, etcétera, ¿no? Todas estas normas y reglas y leyes que encontramos en la literatura Smriti. Smriti nosotros generalmente lo escuchamos en relación con los Puranas y con las epopeyas, las historias, ¿no? A veces los devotos mencionan Shruti, Smriti, ¿no? Shruti son los Vedas, Smriti son los Puranas. Pero Smriti también se entiende como la literatura que contiene las leyes, ¿no? Porque eso también forma parte de la tradición, lo que se recuerda, ¿no? Entonces, los Smritis en el contexto védico son los libros de leyes, ¿no? Hay palabras, sí. Prabhu, mira que estoy viendo que estás pasando un poquito de prisa y lo digo porque, bueno, si a ti te parece bien, que podríamos hacer una segunda parte si ves que no puedes dar todo el contenido. No, esto ya no hay mucho más.
Ah, Digamos, no es como el Sankhya, que hay mucho más material en relación con nuestra filosofía o el yoga o el Vedanta. bien. Bueno, bueno. En esta tradición no tenemos tanto en común, entonces no hace falta mucho más tiempo. Ujú. Entonces, les decía que um, ah, hay cosas que nosotros, hay palabras o conceptos que nosotros utilizamos en nuestro contexto Vaishnava, Bhakta, eh, que en el contexto védico son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la palabra karma. No, digo esto porque recién estaba hablando de la diferencia de lo que nosotros entendemos por Smriti y lo que es Smriti en el contexto védico. ¿Sí? La palabra karma para nosotros es la ley de acción y reacción. En un contexto védico no se refiere a eso. En un contexto védico, karma significa el ritual, las acciones que la persona realiza en el ritual, ¿no? Y así tenemos que entender que muchas veces eh, tenemos que entender las ideas o las palabras en su contexto. En el yoga, por ejemplo, en el Hatha Yoga, la palabra karma no significa la ley de acción y reacción, significa las prácticas purificatorias, ¿no? Y así, bueno, son una acotación al margen. Y para, hoy, Sí, para sí. matizar la palabra literatura védica, también se podría decir como que es estos textos relativos a esta materia, ¿no? De la literatura védica, porque claro, luego hay otra literatura védica también que lo ve de otra manera, ¿no? Sí, nosotros podemos entender la palabra Veda en tres aspectos, ¿no? O la forma más restrictiva de entender la palabra Veda, o sea, la forma más limitada de entender la palabra Veda, se refiere a los cuatro textos, a los cuatro samhitas, Rig, Sama, Yajur y Atharva. Muchas veces cuando usamos la palabra Veda nos referimos a estos, nada más. También podemos entender la palabra Veda, ¿no?, refiriéndonos a estos cuatro textos, a los brahmanas, a los arañakas y a los Upanishads. Todo eso es Veda, es decir, los Sanjitas y sus apéndices, sus derivaciones. Todo eso es Veda. Esa sería la segunda forma en que nosotros entendemos la palabra Veda. Y la otra forma, la tercera forma que nosotros entendemos la palabra Veda, o que podemos utilizar la palabra Veda, es a todo esto que mencioné antes y todas las literaturas que concuerdan con la versión védica, ¿no? Como decimos en las ofensas, ¿no? Toda la literatura que concuerda con la versión védica, es decir, los Vedangas, los Puranas, los Upavedas, los Itihasas, ¿no?, los Smritis, ¿no? Todas estas literaturas forman parte también de Veda, literatura védica, cultura védica, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo esto es parte del conocimiento védico. Y, o sea, lo que se tiene, digamos, calificado como aparauseya, como conocimiento descendido. Por otro lado, como es transmitido por, por personas, entonces también cada uno puede dar una interpretación de eso y otro puede dar una interpretación que no coincide con la del otro y entonces, claro, ya puede crear como una confusión. Bueno, eso pasa todo el tiempo. No sé si Ah, confusión, son diferentes, distintos. En eso se basan los darshanas. Los darshanas se basan en distintos puntos de vista, distintas visiones de la verdad. vale, Que, distintas visiones de la verdad, vale. exacto, ¿no? Que una no niega a la otra, son simplemente distintas formas en que nosotros entendemos una literatura o una afirmación.
Eso lo hemos visto incluso entre los acharyas Mm, de las diferentes tradiciones, ¿no? Como Madhva interpreta el Vedanta, cómo lo interpreta Ramanuja, cómo lo interpreta Nimbarka, etcétera. Eso lo vamos a ver después en el Vedanta. Son distintas formas de entender algo, que a claro, veces si una incluso no. se pueden oponer Mm. aparentemente. Entonces sí sería una niega a la otra. Entonces sí que entraría eso, ¿no? No, no, oponerse ¿No? no significa negar, significa que yo estoy viendo un aspecto que aparentemente es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando Ramanuja dice, sí, todo es uno, pero a la vez tiene cualidades, ¿no? La verdad absoluta es una, pero tiene cualidades. Y Madhva va a decir, no, no, eh, es todo diferente, ¿no? Pero en realidad, en última instancia, cuando uno investiga más en profundidad la filosofía de Madhva, porque es Vedanta, entonces culmina diciendo, sí, sí, en realidad todo es uno. Mm. Ahí Pero intervendrían las. él está haciendo énfasis en la separación, en la diversidad. Él está poniendo, porque su objetivo es refutar la filosofía de Shankara, entonces él pone todo el énfasis en un aspecto aparentemente opuesto del que está resaltando Ramanuja. Mm, Es decir, tenemos que entender las afirmaciones no solamente a la persona, también al contexto, también a la época, o sea, desde acá la patria, ¿no? Nosotros podemos entender una afirmación de una manera y dentro de un tiempo, porque la situación, las circunstancias han cambiado, entonces se puede entender de una manera opuesta, pero no necesariamente está negando la manera en que nosotros lo vemos ahora. Es ujú. simplemente que está resaltando otra cosa, otra cualidad, otro aspecto. Claro, y las gunas que intervienen ahí, ¿no? O sea, en la visión o sea, la visión de una persona en concreto, cuanto más esté en la modalidad de la bondad, más va a poder armonizar, ¿no? Y considerar, bueno, pues esto está dirigido para este tipo de personas y les va a hacer el bien a ese tipo. Luego hay otra puede aplicar esta otra y tener una visión como amplia y de aceptación, como Sí, universal, sí, las vamos a cosas decir. van cambiando. O sea, tan pronto hablamos de tiempo, lugar y circunstancia en este mundo, todo eso está influenciado por lagunas. Las personas, los momentos, los lugares, ¿no? Todos estos elementos, y todos estos marcos en los que nosotros podemos entender una afirmación o una práctica o una creencia. Todo eso tenemos que entenderlo de acuerdo a Desha Kalapatra, tiempo, lugar y circunstancia. Y eso es parte del mundo y la esencia del mundo son las gunas. En fin. Em, vale, entonces concluyendo, eh, el- la preocupación del Mimamsa es el Dharma, ¿no? Que se manifiesta en las leyes, en los Shastras, como los Smritis, en los rituales y las ceremonias y la ejecución correcta del ritual y la ejecución especialmente correcta de los mantras. No, por ejemplo, el señor Chaitanya decía que el canto del Maha Mantra no requiere eh, reglas y regulaciones. El canto de los santos nombres de Dios no requieren reglas y regulaciones. ¿Por qué dice esto? Porque a diferencia de los mantras védicos, de los rituales, que sí requieren una ejecución perfecta y que hay muchísimas reglas, ¿no? Nosotros tenemos que entender cuando en el Shikshastaka Chaitanya Mahaprabhu resalta esto es muy importante en una cultura védica, es muy importante, porque a diferencia de todos los demás, cuando uno canta el santo nombre, no tenemos que seguir todas las reglas que están contenidas en la literatura para poder
repetir y cantar y pronunciar los mantras védicos que tienen que ser exactos, como decíamos antes. Te equivocaste en una sílaba y arruinaste todo días o meses incluso, o años incluso de un ritual, ¿no? O sea, había, eh, además de los sacerdotes que ejecutaban el ritual, estaban los sacerdotes especializados en el Atharva Veda, que eran los que revisaban y estaban todo el tiempo supervisando que ningún brahmana se equivocara en una acción, en una pronunciación, en un canto, en la entonación de un canto. No, era extremadamente exacto y perfecto tenía que ser todo. Y a diferencia de eso, ¿no? El canto del Santo Nombre no requiere nada de eso. Esa es la importancia de esas palabras que dice Chaitanya Mahaprabhu en el Shikshastaka. No requieren reglas o regulaciones, no está condicionado. Acá sí, en el Mimamsa sí, está muy condicionado la repetición de los mantras. Después, la conducta moral, ¿no? O sea, que no cualquier persona puede realizar estos rituales, como decía, todos pueden participar del ritual, pero no realizarlo necesariamente. O sea, solamente brahmanas muy especializados y muy cualificados podían realizar estos rituales, ¿no? Las demás podían estar, podían participar, podían recibir los beneficios y participar con donaciones, etcétera, pero la efectividad del ritual se manifestaba en la cualidad y la transparencia o la pureza del ejecutante. ¿No? Por ejemplo, en el Ramayana, cuando Dasarat busca sacerdote para realizar el yagya que le iba a dar la posibilidad de tener hijos, ¿no? Busca muchísimo tiempo, le cuesta, finalmente le recomiendan no recuerdo el nombre ahora, el brahmana y ese brahmana tenía no solamente el conocimiento, sino las cualidades morales para poder realizar ese ritual. Y finalizando, Mimamsa en esencia significa investigar el Dharma, la acción correcta como el camino hacia la salvación y la felicidad eterna, ¿no? Lo que decía al principio, que busca la felicidad, ¿no? Siempre, o sea, la persona se mantiene ejecutando esto como una cadena de que, bueno, yo trabajo y gano, trabajo y gano. Esta es más o menos la mecánica del Mimamsa. Yo realizo los rituales, ejecuto el Dharma y sigo cosechando buen karma y así, ¿no? Eh, las fuentes, dice, es la autoridad infalible de los Vedas, ¿no? Estos cuatro conceptos, ¿no? El propósito, investigar el Dharma. La fuente, los Vedas. El método es el análisis, la interpretación correcta de los Vedas, y el enfoque tiene un enfoque ético y práctico, es decir, más que un método metafísico o especulativo de investigar la trascendencia de los Vedas, ¿no? Enfoca o se preocupa por un aspecto práctico, es decir, yo hago esto y me da este resultado, ¿no? ¿Cuál es el sentido ulterior o cuál es el sentido, ¿no? de si hay una verdad absoluta, si hay una verdad trascendente? Eso no me interesa. Eso está ahí, no es que no está, está en los Vedas. No está de una manera muy explícita, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, el Rig Veda dice la verdad es una, pero los sabios lo llaman como no, con nombres diferentes, está hablando de una verdad gigantesca, enorme, ¿no? En el sentido de que eh, eso es Vedanta, eso es que todo es uno. Nosotros podemos ver la diferencia, la variedad y podemos decir, este es Shaiva, este es Vaishnava, este es, no sé, Shakta, o este es cristiano, o este es musulmán, ¿no? Pero
Y nosotros vemos toda esa variedad y actuamos de acuerdo a esa variedad, pero en realidad Dios es uno. Y para eso, para llegar a ese grado de conocimiento, tiene que haber un enfoque mucho más profundo de esa máxima que encontramos en los Vedas. Ellos no se preocupan por eso. Ellos se preocupan porque, bueno, o sea, todas estas diversidad de devas me da la posibilidad de conseguir una gran diversidad de resultados que me van a permitir obtener la felicidad. Esto está un poco en el verso del Bhagavad Gita, creo que el tercer capítulo, donde Krishna dice, yo creé generaciones de hombres y semidioses al principio y les di el yagya, y les dije que a través de la ejecución del yagya y la cooperación entre hombres y semidioses van a ser felices, van a alcanzar el disfrute, ¿no? Y en última instancia la liberación, ¿no? Es un poco el enfoque del Mimamsa es ¿no? Ser felices a través del yagya, ¿no? Se ha tomado de una manera un poco más superficial, pero muy práctica en el sentido de que, bueno, yo hago esto, yo tengo esto, listo. La finalidad, bueno, será para el estudio del Vedanta que vendrá en la próxima clase. Bien, para profundizar, dice el texto fundamental, Mimamsa Sutra, que es de Jaimini. Bueno, estos son algunos de los textos que yo usé, conceptos claves por oral, Dharma, Purva, Sabda. Bueno, esto es más eh, acotaciones para profundizar en todo esto. En fin, espero que les haya dado más o menos una idea eh, clara, espero, de qué significa el Mimamsa y cuál es la importancia de esta escuela, que no es la más querida, en un sentido, por nosotros. O sea, de hecho, la interpretación que hace Krishna del Mimamsa en el libro de Krishna, en el Srimad Bhagavatam, es un poco irónica, un poco sarcástica y manipuladora. Pero, pero bueno, hay gente que se tomaba esto muy en serio. Ya, y muchas gracias. Es lo que hemos dicho al principio. En realidad, este tipo de clases que estás dando, para poder entrar en el espíritu, como digo yo, hay que escucharla más de una vez. Bueno, mira, yo Sí, tengo una preguntita. una cosa, Mm, eso, una cosa que si ustedes a raíz de lo que hemos hablado hoy, que se escuchan las clases más de una vez, surgen preguntas, pueden hacerlas al comienzo de la clase siguiente eh, para que no queden las dudas, ¿no? Sí, dime, Nitiangi. Gracias. Pues mira, yo primero te voy a hacer una pregunta que me dijo Abimanio. Dice, házsela. Y ahora que nos escuchará. Pues mira, Abimanio quería saber. Porque, bueno, todavía por el momento no has mencionado de dónde es que han venido las asanas lo que es el Hatha Yoga, de qué lugar, en qué época y a través de qué, si nos podrías decir, porque él tiene interés en saber esto, él está ahí en la escuela Iyengar y entonces pues le tiene esta curiosidad. Eh, los creadores de los textos que van organizando, que van codificando el tema del Hatha Yoga, son los Nata Yogis. Se considera que el originador del Hatha Yoga una revelación que tiene Matsyendranath, que es, digamos, el fundador de la escuela Nata Yogi, de la tradición Nata Yogi, eh, que la leyenda dice que era un pez que escuchó al señor Shiva cuando estaba enseñándole a Parvati, ¿no? Estaban a la orilla de un río y el pez se acercó mientras ellos estaban hablando acerca de la práctica del hatha y escuchó eso y después el señor Shiva lo convierte en un ser humano, su discípulo, le revela. Bueno, eso es una de las
historias que se cuentan. Otra es que era en realidad un ser humano que recibe esa revelación del señor Shiva, eh, como sea. Eh, y sabemos que las historias muchas veces se repiten en los diferentes ciclos de yugas, entonces pueden a veces variar de una manera o de otra. Em, entonces, Masyendra es el primer Nata Yogi y su discípulo Goraksha es quien quizás va a desarrollar más ese conocimiento, ¿no? Hay un texto que se llama es el Goraksha Samhita y ahí, digamos, comienza toda la sistematización de la práctica del yoga. Hay cosas que ya existían, como, pasa lo mismo con el Raja Yoga, que Yajnavalkya dice que Patanjali no es el creador del Raja Yoga, sino que es el compilador, es el organizador, que el creador del Raja Yoga es Hiranyagarbha. Hay cosas que, vamos, ya existen y son parte de una línea o de una cultura que se va transmitiendo de maestro a discípulo y de repente uno lo organiza, como hace Vyasa con los Vedas también. Y esas son los primeros registros que nosotros tenemos del comienzo del Hatha Yoga. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, siempre es tema de discusión, pero aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Sí, siglo V, sexto, bueno, más o menos. Como tenía una profesora que decía cuando hablamos de las fechas en el hinduismo siempre que hay que dibujar una manito al lado, ¿no? Todo más o menos. Fechas exactas es muy difícil. Pero la tradición del Hatha Yoga comienza ahí, o digamos, como sistema, como eh, escuela, comienza ahí. Y a lo largo de las épocas se van desarrollando distintas técnicas a través de la práctica, distintos rishis, distintas personas, distintos sabios. Hay muchas escrituras. Las escrituras más importantes del Hatha son más o menos de la época del señor Chaitanya, de Rupa Goswami, son el Granda Samhita y el Hatha Yoga Pradipika. En estos textos tenemos dos áreas más desarrolladas. Una, en el Hatha Yoga Pradipika, vamos a encontrar la descripción, una gran descripción de asanas, ¿no? Y de pranayamas y de mudras, pero especialmente de asanas. En el Granda Sanjita Granda va a poner más énfasis en las técnicas, en las prácticas purificatorias, las crías o karmas, como decía antes. Eh, porque Granda va a poner el énfasis en que a través de la purificación del cuerpo, bueno, uno puede alcanzar incluso la inmortalidad del cuerpo como algo que continúa, que sigue eternamente, cuando se purifica completamente de los defectos y de las impurezas materiales. Y hay otros textos, incluso Upanishads, como bueno, ahora no me viene ningún nombre a la mano, pero a la mente, pero ahí están los Upanishads del yoga, que son unos 11 creo, que son aproximadamente de esa época también, por las descripciones y el vocabulario que utilizan es más o menos el mismo de esa época. Y, y bueno, distintas personas van a ir eh, escribiendo y desarrollando más prácticas o más diferencias en las prácticas, ¿no? Por ejemplo, normalmente en estos textos se habla de 6 tipos de pranayamas, ¿no? Y hay textos que describen 100 pranayamas. Y hay textos que describen
mucha más cantidad de asanas, porque según la tradición hay miles de asanas. Entonces, bueno, hay una variedad muy grande y todas vienen de estos textos. Yo tuve la fortuna de recibir instrucciones de una persona, de un doctor que, bueno, dedicó toda su vida a la práctica del Hatha Yoga, el doctor, eh, eh, hoy como estoy hoy con los nombres, qué desastre, eh, Garote, eh, me estaba tratando de acordar todo el nombre completo. em, no me sale. Bueno, el doctor Garote eh, fue discípulo de Swami Kuvalayananda, que era un Vaishnava, y que dedicó mucho trabajo a principios del siglo XX a investigar en la naturaleza científica de los asanas, científica y académica, no solamente a través de estudios y análisis, sino también a través de la investigación de los textos. Entonces el doctor Garote, como misión al final, hacia el final de su vida, se dedicó mucho tiempo a buscar textos en todas partes, en templos, bibliotecas, incluso fuera de la India, y a traducirlos. Incluso recibió premios y subvenciones del gobierno de la India por ese trabajo. Y bueno, yo tuve la fortuna de ayudarle a traducir algunos de sus libros al castellano y, y bueno, tengo algunos de los textos, ¿no? Por ejemplo, tengo un libro que se especializa en el pranayama, y hay una gran variedad de pranayamas. O sea, son prácticas, a lo que iba con todo esto, es que son prácticas que se han desarrollado a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, Patanjali, por ejemplo, no describe asanas, describe como dijimos la vez pasada, los principios del asana, pero no describe asanas. Pero las asanas existían ya desde la época eh, in- Podría intemporal, ser en ¿no? Astanga, en cuando era o sea, la primera época Satya Yuga, porque no sé, así por lógica parece más relacionado con el Astanga Yoga, así con la meditación, para poder Sí, hacer meditación con diferentes posturas y no estar en la misma, porque cuando uno tiene cuerpo humano, si no lo mueves, no lo mueves, pero puedes seguir con la meditación poniendo otra postura. No sé, eso es como yo lo entiendo. lo que muchas veces se dice para relacionar el hatha con el raja es que los asanas que aparecen en el hatha yoga se crearon o se desarrollaron para poder mantener el cuerpo en meditación durante muchas horas. Claro, tiene Sí, lógica eso. tiene lógica. No sé Mm, si será así, pero tiene lógica. sí, Eh, porque lo que vemos en las prácticas más antiguas es que eran mucho más simples. No sé si es algo que se desarrolló de la gran variedad de posturas y de prácticas, es algo que se desarrolló antiguamente o se desarrolló a posteriori porque nosotros físicamente teníamos menos capacidades. O es sea, las que es personas para transportar el aire, los aires vitales de un lugar al otro también, para Sí, los eso es yogis que un pueden enfoque, manejar. eso es un enfoque diferente y es la principal diferencia entre el hatha y el raya. El hatha el Raja Yoga se preocupa por la concentración de la mente, ¿no? Por eh, Yoga Chitta Vritti Nirodha, por calmar los torbellinos de la mente y punto, ¿no? O sea, toda la práctica, las instrucciones, toda la sabiduría que da Patanjali tiene como objetivo alcanzar el estado de samadhi, a través de parar con las fluctuaciones de la mente. En ningún momento habla de hatha, en ningún momento habla de positivo, negativo, de
energía solar o lunar, ¿no? Esa dualidad es lo más importante en el Hatha Yoga, el equilibrio de esas dos polaridades. Todas las prácticas del Hatha Yoga apuntan a equilibrar esas dos energías para que desaparezca la dualidad del mundo, Y ¿no? tienen que liberarse Lo- sacando el alma por aquí arriba también, ¿no? En Satya Yuga. en algunas escrituras se describe eso, ¿no? Como una manera de, bueno, eso es también lo que vamos a encontrar en las instrucciones de Vidura a Dhritarashtra cuando él les inspira a Dhritarashtra a abandonar, después de la batalla de Kurukshetra, a abandonar el palacio de los Pándavas y irse al bosque y practicar. Y bueno, es lo que alcanza Dhritarashtra a través de la guía de Vidura, ¿no? Que él se libera de esa manera. Las escrituras, el Srimad Bhagavatam y el Mahabharata describen como un proceso mecánico, un proceso práctico, no es un proceso de, de meditación y de espiritualidad, sino es un proceso mecánico. Yo respiro de esta manera, hago esto de otra de esta manera, finalmente no alcanzo esa iluminación o esa liberación que termina por quemar el cuerpo, incendiar el cuerpo, ¿no? Em, el Hatha Yoga tiene mucho de eso, ¿no? De una cuestión mecánica y que está dada para personas que no tenemos tanta espiritualidad o que no tenemos tanta capacidad, tanta inteligencia como para eh, profundizar en el jnana o en el raja. Es un proceso para esta era, como decía antes. En Kali Yuga nosotros no practicamos los rituales védicos, practicamos los rituales tántricos. No toda nuestra práctica es tántrica, ¿no? La adoración. Y el hatha es fundamentalmente tántrico. Esa visión de hatha, de femenino y masculino, es la base del Tantra. El Tantra se basa en la bipolaridad de la verdad absoluta, ¿no? Como femenino y masculino. Radha Krishna, Lakshmi Narayan, etcétera, ¿no? Shiva Shakti, así, ¿no? Esa dualidad entre masculino y femenino es el principio esencial del Tantra. Ya, muchísimas gracias. Un Muchísimas placer. gracias, ilimitadamente. Creo que las últimos darshanas son un poco más densos. No sé, espero que en eso Vedanta, ya resuelve. el siguiente, ¿verdad? Con el Vedanta es más fácil para nosotros porque es lo que más tenemos, con lo que más familiarizados estamos. Entonces yo de repente voy a repetir cosas que ustedes ya saben. Mm, Quizás las ordene un poco y les ayude a separar, bueno, esto viene de acá, esto viene de allá. Pero el Mimamsa, el Nyaya y el Vaisheshika tienen esa cosa que los puede hacer un poco más denso. Usted me dice, no, mire, ¿sabe qué? No, esto no nos aporta mucho, no me interesa, o hacerlo más simple. Y así yo me oriento mejor y no quiero aburrirlos. Espero que no haya sido muy aburrido. muchas gracias. Para mí, por lo menos, no han sido aburridos y yo encuentro que sí es importante que lo hagamos y lo desarrollemos porque ahí queda en YouTube para quien quiera conocer eso, que no es ahí tan abundante esta información y es importante aprovechar cuando hay una persona que tiene conocimiento a que quede ahí la constancia. Es Para un mí. placer. Yo encuentro que es muy importante. Bueno, Muy pues bien, simplemente te decimos continuaremos. a la próxima. ¿Y cuándo piensas que puede ser para el mes de, por ejemplo, de abril? Em, ¿De qué domingo te vendría bien? ¿Hay el día 1, el día 8, el día 15? O ya lo hablamos si quieres. Sí, sí, lo vemos sin Vale, problema. vale. Pues muchísimas gracias. Espera, vamos A a ustedes. Gracias.
Vamos a minimizar, así, a detener la Gracias. Bueno, compartición. yo me quedo sin eso, me olvido Eso. de dejar de compartir. Hare Krishna, Bueno, Haribol, Hare Hare muchísimas Krishna, Krishna. gracias. Hasta la próxima, Haribol. Y gracias a todos por venir, Haribol. gracias. Gracias.